Hola, otra vez. Bueno, esto ya parece un poquito más profesional, ¿no? En el caso. Nada, al final he decidido hacer un poco, pues, una serie mirando la teoría por encima, ¿vale? Y nada, pues vamos a empezar un poco esto. Quiero dejar claro que todo esto se basa en los apuntes del profesor, ¿vale? O sea, las diapositivas de clase. Se basa también en apuntes que hice yo por mi cuenta para la asignatura del año pasado. Y se basa también, sobre todo, en lo que me tira el notebook LM de mis apuntes mezclados con lo del profesor, mezclado con las prácticas que yo hice, mezclado con, pues, alguna cosilla que he ido sacando de internet, ¿vale? Incluso un libro de paralela tengo también. Entonces, pues, ok, si hay algún error, puede ser que me haya columpiado yo, ¿vale? Pero vamos, de todas maneras, dejádmelo en los comentarios si veis algo que no cuadra o que no estáis de acuerdo en la aplicación o lo que sea. Pero va a haber memes en el este para que sea un poco todo más o menos, ¿vale? En la presentación. Entonces nada, pues vamos a empezar un poquito. Tenemos la unidad 1, ¿vale? De la asignatura que es paralelismo e incremento de prestaciones. Entonces, pues vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a mirar a continuación en esta presentación? Y bueno, pues vamos para adelante. ¿Qué es la arquitectura de computadores? El modelo clásico que sería la máquina von Neumann, ¿vale? La máquina de von Neumann es esta imagen que vemos aquí, ok, donde tenemos la CPU, que es esto de aquí, que la CPU está considerada por la unidad de control y la unidad aritmético lógica, ¿vale? Luego tenemos la memoria, ¿vale? Que podemos ver que hay una comunicación bidireccional entre, pues, la CPU y la memoria. Aquí guardamos al final el tema de las instrucciones, el bus de comunicaciones, ¿vale? Y el tema de, pues entrar y salir, es decir, pues lo que vamos accediendo, por así decirlo. Esto al final es un modelo de ejecución secuencial, ¿ok? Y el motivo por el cual el tema del paralelismo es necesario es porque esto pues tiene unas limitaciones bastante grandes, ¿vale? Que son el tema de poder resolver programas más grandes de manera eficiente o de manera más rápida. Es decir, si nosotros pues llegáramos a intentar implementar un problema súper tocho que normalmente resolveríamos en paralelo, en secuencial, pues tardaríamos mucho más y estaríamos gastando muchísimo más recursos, ¿vale? O sea, ese es el motivo de por qué necesitamos el paralelismo. O sea, como tal es algo pues, muy importante, ¿no? En plan, el ordenador funciona pues con paralelismo. Entonces, ¿el por qué el paralelismo? Pues lo acabo de explicar. Para poder programar de manera eficiente o sea, en paralelo, ¿vale? Tenemos que conocer la arquitectura. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante vamos a ver que va a haber distintos tipos de arquitecturas, ¿ok? ¿Qué es? Pues la conmutación paralela. Pues a ver, podemos ir repartiendo las tareas entre los procesos o haciendo una recarga de trabajo en los procesos para pues agilizar todo un poco. Es decir, en vez de que se hace la tarea una a una por el mismo procesador, sería pues todo muchísimo más rápido. Nos encontramos, ¿vale? Con un problema. Si mejoramos únicamente la frecuencia del procesador, ¿ok? Nos vamos a encontrar que tenemos límites físicos, energéticos y térmicos, ¿vale? El significado del paralelismo como tal es hacer varias cosas al mismo tiempo o solapar partes de la ejecución. Entonces, vamos a ver un poquito el paralelismo a bajo nivel primero antes de entrar, pues más adelante que vamos a ir viendo que vamos a ir avanzando, ¿ok? Vamos a mirar un poco el tema de las pipelines, ¿ok? Aquí vemos, por cierto, el tema de la diferencia entre lo que sería la programación secuencial, es decir, un sistema secuencial y un sistema en paralelo. Vamos a ver, paralelismo a bajo nivel. Ok. Pues a bajo nivel no vamos a esperar a que... Esto, por cierto, es todo ejemplo de los pipelines, ¿vale? La segmentación. A bajo nivel, pues no esperamos a que una instrucción termine completamente para empezar la siguiente. ¿Ok? Lo que hacemos es dividir la ejecución en etapas. Y lo que hacemos es, mientras una instrucción está en una etapa, otra puede estar en otra etapa distinta. ¿Vale? Además, nos encontramos con que cuantas más etapas tenga el pipeline, más instrucciones pueden estar en camino al mismo tiempo y por lo tanto el paralelismo interno puede aprovechar el procesador. Nos encontramos también con que la suprasegmentación lleva esta idea más lejos, divide las ejecuciones en todavía más etapas, más pequeñas y simples para completarlas más rápido, aumentando la frecuencia de funcionamiento del procesador, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito el tema de los distintos tipos de arquitectura, ¿vale? Que es muy importante saberlo. Y pues bueno, tenemos un poco que sería una arquitectura en clúster, ¿vale? Que esto sigue siendo paralelismo a bajo nivel, igual que el tema de la segmentación en pipelines, o sea, de pipelines. Y el paralelismo a bajo nivel
nos encontramos con que tenemos pues un conjunto de computadores independientes interconectadas que funcionan como un único recurso computacional. El objetivo es repartir un único objetivo de trabajo entre varios computadores distintos. Aquí lo que nos vamos a encontrar es que tenemos ordenadores distintos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, como un ejemplo, y están todos interconectados entre una red, ¿vale? Nos encontramos con que más de un elemento del procesamiento que es capaz de ejecutar trabajo de forma simultánea. Y aquí tenemos dos tipos de sistemas. Tenemos sistemas en paralelo, que son estos de aquí, que son si hay varios procesadores, cores o unidades de cálculo trabajando al mismo tiempo, se utiliza para reducir tiempos de ejecución y problemas más grandes. Y al contrario tenemos sistemas multitareas, donde varios programas se ejecutan a la vez, pero puede que el procesador simplemente esté alternándose rápidamente entre ellos, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito el tema de las arquitecturas, porque tenemos arquitecturas de distinto tipo, como he dicho ya anteriormente, y tenemos pues la memoria distribuida. Pues como os he dicho antes, ¿vale? Ya os he comentado un poco lo que es una arquitectura en clúster, pues lo voy a repetir otra vez para que entendáis de que esto va aquí dentro. Y la arquitectura, bueno, antes de volver a leer otra definición distinta que tengo aquí, quiero deciros un poco las desventajas y las ventajas que tenemos. Al final, la ventaja que tenemos es que sumamos capacidad de cálculo, porque al final tenemos diferentes máquinas, ¿vale? Y la ventaja es que, pues, la comunicación entre estos nodos, ¿vale? O sea, entre estos distintos dispositivos, pues es bastante alta. Entonces, pues no es eficiente, ¿no? En términos de coste de comunicación. Repito que un clúster es, o sea, una arquitectura en clúster al final lo que es son varios computadores o nodos independientes, cada uno con su propia CPU, memoria y tarjeta de red. Todos están interconectados mediante la red y colaboran para resolver el mismo problema, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poco el dibujo, ¿vale? Y bueno. Entonces, aparte de la arquitectura que acabo de comentaros anteriormente, que es la de memoria distribuida, tenemos también arquitectura de memoria compartida. Y aquí es un poco donde empieza la fiesta, ¿vale? Y donde digo yo que es donde empieza lo realmente interesante de esta asignatura, ¿vale? Que, como tal, ya lo veréis más adelante en MP y por MP, para mí no es lo difícil de entender. Para mí, vuelvo a recalcar lo que lo dije en el primer episodio de la serie ya. Lo complicado de esta asignatura es lo secuencial. Si no tenéis claro lo secuencial, repito, por favor, machacaros los vídeos. Anyways, fin inciso. Continuamos con la arquitectura de memoria compartida. ¿Qué es? ¿Vale? Vamos a por un ejemplo. Bueno, un ejemplo sería pues un procesador multicore, ¿vale? ¿Y qué es un procesador multicore? Pues es un procesador multicore, es un procesador que tiene varios cores, de ahí viene el nombre multicore, donde cada uno de ellos trabaja sobre una misma memoria, ¿vale? Eso es el procesador multicore. Es decir, comparten la memoria. Por eso es arquitectura de memoria compartida. Tenemos distintas ventajas y desventajas, ¿vale? Vamos a empezar con las ventajas, que hay menos. Al final, al tener la memoria compartida, facilitamos muchísimo el tema de compartir estos datos. Y aquí tenemos las desventajas. Como he dicho anteriormente, el tema de, o sea, la dificultad en el tema de la computación paralela, más bien es el diseño y la gestión. Por eso a la hora de hacer el examen práctico, que no sé si este año se hará o no, siempre se recomienda hacerte el diseño paralelo antes de empezar a programar, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque al final, las desventajas de la memoria compartida, es decir, de la computación paralela, es la aparición de problemas de acceso concurrente, de sincronización y de contención de memoria, ¿vale? En resumen, la gestión es mucho más compleja que un secuencial, y esto es así, ¿vale? Bueno, tenemos también distintos tipos de sistemas aquí dentro, ¿vale? Tenemos arquitecturas homogéneas, donde todos los procesos son similares. Tenemos también sistemas heterogéneos, donde se combinan distintos tipos de procesadores, es decir, la CPU y la GPU. Y tenemos también pues híbridas, es decir, se mezclan los modelos. Ya sea un clúster... Ay, hay un error ortográfico, una da igual. Un clúster donde cada nodo tiene varios cores, ¿vale? Ese sería un ejemplo. Ok, pues esto es un poco lo que es, ¿vale? En el súper resumido. Pero ahora empieza lo bueno, ¿vale? Que va relacionado con todo esto que acabo de decir, que son las estrategias de descomposición de trabajo, ¿vale? Antes de, bueno, de ir a o sea, lo que sería balanceo de carga, ¿vale? Quiero un poco definir
lo que es la descomposición de dominio y la descomposición funcional, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque al final, al diseñar un programa en paralelo, existen dos formas de dividir la tarea, que es esto, el dominio y lo funcional. Si os acordáis, antes os he dicho, en paralelo al final tenemos dos formas de repartir el trabajo. O las tareas, ¿vale? Una sería que todos los procesos trabajen, o hilos, dependiendo si estamos hablando de OpenMP o MPI, que todos los procesos trabajen sobre los mismos datos realizando tareas distintas, ¿vale? O que todos los procesos realicen las mismas tareas sobre datos distintos. Por lo tanto, tenemos descomposición de dominio. Los datos se dividen en partes más pequeñas y se asignan a diferentes procesadores. Todos realizan la misma funcionalidad sobre diferentes datos. Eso es la descomposición de dominio. Es eso. O sea, en verdad es muy simple. Es eso. Y pues por otra parte tenemos la descomposición funcional, donde vemos que tenemos el problema se divide según las tareas o funciones a realizar, ¿vale? Y es muy importante, ¿vale? Repartirlo equitativamente. ¿Por qué digo esto? Porque al final lo que queremos es maximizar la utilización de recursos, ¿vale? Y evitar que algunos procesadores queden ociosos mientras otros trabajan. Es decir, no queremos que un procesador se quede sin hacer nada. Cuando paralizamos un programa, ¿vale? Esto no basta con dividir el trabajo entre varios procesadores. Y lo que queremos es que esté equilibrado, por eso equitativamente. Entonces, ¿qué pasa? Os voy a poner un poco un ejemplo, ¿vale? Si hemos dicho que el balanceo de carga consiste en distribuir las tareas de manera que todos los procesadores tengan una cantidad de trabajo similar, vamos a imaginaros un poco que tengamos pues 4 procesadores, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos 4 procesadores, vamos a imaginar que los primeros 3 procesadores, es decir, proceso 1, proceso 2, proceso 3, trabajan 10 segundos, ¿vale? Si nos imaginamos eso, y vamos a imaginarnos también que tenemos el cuarto proceso, que este únicamente trabaja 2 segundos. Pues ya vemos que hay una diferencia un poco heavy, ¿no? Si estamos trabajando en paralelo y vamos a decir que todos se ejecutan a la vez, estamos diciendo que al final el proceso 4, que solo ha tardado 2 segundos en trabajar, termina muy pronto, ¿no? Y tendrá que pues quedarse esperando a los demás. Pues esto, este procesador, pues estamos desaprovechándolo durante ese tiempo. Entonces, si ocurre lo contrario, ¿vale? Es decir, que un procesador recibe mucho más trabajo que los demás, al final lo que ocurre es que el tiempo total del programa lo marca el proceso más lento, ¿vale? Entonces nos encontramos con que en paralelismo el programa no termina cuando acaba el procesador más rápido, sino cuando acaba el último. Es decir, lo que tenemos que tener claro con el balanceo de carga, de la importancia del balanceo de carga, es que si el trabajo no está bien equilibrado, ¿vale? Parte de los procesos estarán esperando y la eficiencia bajará. Entonces, estos son todo. Al final de la PowerPoint lo explicaré más a fondo las métricas de las que estoy hablando. Pero básicamente el balanceo de carga afecta de manera directa a las métricas como el speedup y la eficiencia, ¿vale? Entonces, aunque usemos muchos procesadores, si algunos están ociosos o esperando, no vamos a conseguir una mejora proporcional. ¿Ok? Ahora, en el balanceo de carga tenemos balanceo de carga estático y dinámico, ¿vale? Que voy a hablar de los dos antes de pasar a la mezcla de esto con la diapositiva anterior del tema de las descomposiciones de dominio o funcionales. En un balanceo de carga estático, ¿vale? Lo que tenemos es que la asignación de tareas se realiza antes de la ejecución del programa, ¿vale? Conocemos y sabemos qué consistente el tamaño y tiempo de cómputo de las tareas, ¿vale? Y tenemos un poco, pues, diferencias en sistemas homogéneos y heterogéneos. En sistemas homogéneos nos vamos a encontrar con que tenemos la misma cantidad de datos a cada procesador, y en sistemas heterogéneos nos encontramos con que se diseña un reparto acorde a las capacidades de cada nodo o ordenador, asignando más trabajo a los procesadores más potentes y menos trabajos a los más lentos, ¿vale? Ok, entonces seguimos. Vale, balanceo de carga, la importancia de trabajo sigue siendo al final la misma, ¿vale? Al repartido equitativamente, pero nos encontramos con el balanceo de carga dinámico, ¿vale? Entonces, el balanceo de carga dinámico, nos encontramos con que tenemos una asignación, ¿vale? Que se ajusta al tiempo de ejecución y es ideal cuando las tareas varían en duración o aparecen de forma inesperada, ¿vale? Entonces, tenemos decisiones de reparto de trabajo según la cantidad de tareas pendientes por procesador,
según también los tiempos de ejecución reales de cada tarea, el coste de comunicaciones necesarias para mover el trabajo e identificar qué procesadores se encuentran con poca carga o se encuentran inactivos. Por lo tanto, ahora os voy a agarrar el dedo y os voy a explicar lo que acabo de decir del balanceo de carga, del estático y del dinámico, pero mezclado con la descomposición de dominio y funcional. Entonces, pues vamos a empezar con el balanceo de carga estático en un sistema homogéneo, ¿vale? Porque esto también varía de si el sistema es homogéneo o heterogéneo, ¿vale? Y la descomposición de dominio funcional, ¿vale? Bueno, vamos a mirar primero el balanceo de carga estático con el sistema homogéneo en la descomposición de dominio. Ok, en un problema de balanceo de carga estático en un sistema homogéneo, cuando hablamos de un problema de descomposición, en el que estamos empleando descomposición de dominio, ¿vale? Nos vamos a encontrar con que al final estamos hablando del modelo SPMD, ¿vale? Que probablemente si habéis cursado esta asignatura os suene y más adelante voy a entrar más a fondo en esto. Pero al final, cuando estamos hablando de un modelo SPMD, estamos hablando de un programa único con datos múltiplos, ¿vale? O sea, single program, multiple data. No me voy a poner aquí a pronunciar inglés en plan perfecto, que lo hablo muy bien, pero no hace falta. Entonces, perdón por la pronunciación. Al haber descomposición de dominio, todos los procesos ejecutan el mismo código, pero operan en subconjuntos de datos distintos. ¿Ok? Lo que hacemos aquí es... El objetivo es alcanzar una eficiencia cercana al 100% y un aprovechamiento de recursos total, ¿vale? Nos encontramos con que tenemos la misma carga de trabajo en todos los procesos y la distribución de trabajo, ¿vale? Sería esta. N filas, ¿vale? O en elementos, dependiendo de cómo lo estamos planteando, que sería la cantidad de datos, es decir, la dimensión dividida por el número de procesos que estamos empleando, ¿vale? O número de hilos. Repito, número de procesos, número de hilos, MPI o MP, dependiendo de lo que estemos pensando. Vale, ahora, balanceo de carga estático más un sistema homogéneo en descomposición funcional, ¿vale? Esto generalmente no es eficiente y se suele preferir un balanceo dinámico en su lugar, ya que al existir tareas distintas es casi imposible que estas tareas tarden lo mismo, ¿vale? Y por lo tanto puedan quedar algunos procesadores ociosos. Como hemos dicho, ociosos, esto no nos interesa, ¿vale? En un sistema estático... Perdón, en un balanceo de carga estático en un sistema homogéneo, la descomposición funcional está guay que lo entendamos, pero tenemos que también tener en cuenta que esto no es eficiente. Es eficiente la descomposición de dominio, eso sí. Por lo tanto, quedaos con esta. ¿Vale? Esta, entendedla, pero quedaos con esta. Ok, pues... Balanceo de carga estático en un sistema heterogéneo, ¿vale? Es decir, estamos primero mirando lo estático, ¿vale? Siempre el estático primero. Por siempre no, o sea, estamos mirando el estático primero, ya está. Balanceo de carga estático en un sistema heterogéneo. Vamos a mirar otra vez la descomposición de dominio funcional. En la de dominio nos encontramos con que tenemos un reparto no equitativo. Habrá que realizar un diseño previo de trabajo. Y asignamos los bloques de datos más grandes a los procesadores más potentes. ¿Vale? Y la descomposición funcional, al final lo que estamos haciendo una vez más es trabajar sobre los mismos datos, ¿vale? Pero hacemos un mapeo selectivo de las tareas, ¿vale? Las tareas más pesadas o críticas se asignan a los nodos con mayor capacidad de cómputo, ¿vale? Esto es lo que ocurre en el balanceo de estático en un sistema heterogéneo, en la descomposición de dominio o funcional. Vale, voy a beber agua. Ok, esto es guay que lo miremos también. El balanceo de carga en dinámico en en un sistema homogéneo, está guay que lo entendamos, ¿vale? Y nos encontramos con que en una descomposición de dominio, ¿vale? Principalmente esto pues lo vamos a utilizar en bucles donde las iteraciones tienen un coste de computación variable, ¿vale? Y pues por la naturaleza de los datos, el tiempo de finalización variará. Pero lo vamos a resolver en OpenMP con las cláusulas Schedule Dynamic o Guided, ¿vale? Es decir, cuando pensamos en balanceo de carga dinámico en un sistema homogéneo en la descomposición de dominio, vamos a acordarnos de
OpenMP. Como, pues si nos pone a hacer un ejemplo, pues ahora toma. Ahora, la descomposición funcional, nos encontramos con que tenemos, pues, un ejemplo sería pues el tema del procesamiento de imágenes o señales que requieren filtros independientes, ¿vale? Cada filtro será una función aplicada al dominio, cada filtro tendrá un coste computacional distinto y los hilos restantes extraen tareas de la cola, ¿vale? Ahora, vamos a mirar el balanceo de carga dinámico en un sistema heterogéneo, ¿vale? Descomposición de dominio sería un escenario donde se debe repartir un conjunto de datos en un clúster que posee CPUs de distinta generación o capacidades, ¿vale? Como he dicho anteriormente, necesitamos conocer las capacidades o la generación de la CPU o de los procesadores con los que estamos trabajando. Y también tenemos que tener un poco el modelo Manager Worker, en el que nos encontramos con que un proceso maestro asigna tareas a los trabajadores cuando estos hayan terminado su tarea previa. ¿Ok? Y bueno, de parte de esto tenemos también un poco la descomposición funcional en un balanceo de carga dinámico en un sistema heterogéneo. Y es que en la descomposición funcional nos encontramos con que los sistemas complejos con tareas de distinta naturaleza en hardware, con capacidades muy desiguales, ok, pues vamos a hacer un task scheduling avanzado. ¿Y qué es esto? Pues cuando estamos hablando de task scheduling avanzado nos estamos hablando de un reparto o más bien planificación de tareas avanzada, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí es la asignación dinámica de tareas a los nodos más rápidos y lentos según la tarea. Y tenemos aparte que monitorear diferentes factores que serían los procesos inactivos, el tiempo de ejecución real, entre otros. Vale, entonces, por esa parte tenemos hechas el tema de las arquitecturas, el reparto de carga, el balanceo de trabajo, etcétera, etcétera. En el estático, pues es muy importante, ¿vale? Que tengamos en cuenta estas cosas de aquí, ¿vale? Es decir, es importante que sepamos esto al 100%. Es importante que entendamos por qué esto no es eficiente, ¿vale? Y es importante que entendamos esto de aquí. Entonces, yo recomiendo que os sepáis el balanceo de carga estático, de verdad, súper bien, ¿vale? Y que entendáis el dinámico y que lo sepáis explicar. ¿Ok? Vale, pues para saber si la paralización es exitosa se utilizan métricas específicas, ¿ok? Y por eso estas son las métricas de las que os he hablado antes, ¿vale? Que son la eficiencia, la escalabilidad, el speedup, ¿vale? También hay una cosa que es la ley de Amdahl, que también la veremos. Y son algo que tenéis que tener muy clara, ¿vale? Porque os pueden caer en el examen. O sea, esto lo tenéis que llevar súper claro. O sea, el examen os puede poner a calcular perfectamente, entonces tenéis que tener eso en la cabeza, que tenéis que saber hacer esto. En las prácticas del año pasado también se hizo, al final de cada práctica teníais que entregar un informe en el que tú esto lo calculabas. ¿Vale? Y en las prácticas os tiene que dar, o sea, no os debería de dar la eficiencia menor al 80% en ningún caso. ¿Vale? Algo estáis haciendo mal si os da menor al 80%, al menos en las prácticas de clase del año pasado. Entonces, vamos a ver. Las métricas que vamos a utilizar son las siguientes. El speedup, ¿vale? Al final es el tiempo... Bueno, al final es la relación entre el tiempo secuencial y el tiempo paralelo. Lo que hacemos en el speedup es indicar cuántas veces es más rápido el programa paralelo que el original, ¿vale? En la eficiencia al final es dividir el speedup entre la cantidad de procesos que tenemos y se define como el speedup dividido por el número de procesadores. ¿Vale? Como he dicho, como acabo de decir. Entonces, lo que hacemos es medir el aprovechamiento de los recursos con la eficiencia. La escalabilidad, que estamos escrito que es la escalabilidad, es la capacidad para mantener o mejorar el rendimiento de conforme se añaden más procesadores o aumenta el tamaño del problema. Vamos a ver. La ley de Maeb. Perdón, la ley de Amdahl, no la ley de Maeb. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Pues establece que la aceleración máxima está limitada por la fracción secuencial, en este caso alfa, del programa. Tenemos que tener siempre en cuenta que alfa es la fracción secuencial del programa, ¿vale? Esto memorizadlo, literalmente hablando. Aunque se añadan infinitos procesadores, la mejora de velocidad nunca podrá superar el valor de 1 dividido entre la fracción secuencial del programa, es decir, alfa. Cuanto mayor sea la parte del código que no se puede paralizar, menores serán la eficiencia y escalabilidad del sistema.
Ejemplos. Estos son ejemplos de distintas cosas, ¿vale? En esto al final lo que hacemos es el ejemplo ideal y el ejemplo real de un programa según distintos números que tenemos. Aquí tenemos también la ejecución paralela, ¿vale? Que queremos saber cuánto tiempo de cómputo se ha desperdiciado. Y aquí queremos saber, perdón, aquí nos dan la fracción secuencial de un programa, ¿vale? Y lo que queremos saber es qué es lo que nunca podrá superar el speed up, ¿vale? Entonces, aquí pues yo recomiendo que lo miréis, no lo voy a explicar porque se ve muy claro, ¿vale? Cómo vamos resolviendo poco a poco con las formulitas estas. Y bueno, también quería hacer hincapié en otra cosa, ¿vale? Porque hay ciertas cosas que afectan al rendimiento, que no lo he puesto en... A lo mejor añado una diapositiva o algo. Y si no, pues se queda en el vídeo y ya está. Que es el tema de... Volvo a poner la diapositiva de la ley de Amdahl. Vale, con la MAEB. Es que el rendimiento de la competencia paralela, ¿vale? Depende del equilibrio entre el tiempo de cómputo útil y las sobrecargas asociadas al paralelismo. ¿Vale? Entonces, existen pues factores críticos que afectan al desempeño tanto a nivel de hardware como de software. ¿Vale? Entonces, hay factores teóricos y algorítmicos, ¿vale? Como es la ley de Amdahl que tenemos aquí delante, que esto al final define que el rendimiento máximo está limitado por la parte de código que no se puede paralelizar, que es alfa. Y esto es independiente del número de procesadores de la aceleración del número de procesadores, ¿vale? Es decir, al final la aceleración, como he dicho antes, nunca va a superar 1 dividido entre alfa. Tenemos también el tema del desequilibrio de carga, es decir, si las tareas no se distribuyen de forma equitativa, algunos procesadores terminarán antes y quedarán ociosos, ¿vale? Esto también afectaría al rendimiento y a la eficiencia global. Y la escalabilidad, ¿vale? Que al final lo que queremos es mantener o mejorar el rendimiento al añadir más procesadores, ¿vale? Para mantener la eficiencia, al aumentar el número de procesos, generalmente es necesario aumentar también el tamaño del problema, ¿vale? Luego también tenemos que tener en cuenta factores de hardware, ¿vale? Como jerarquías de memoria y caché, donde tenemos que los procesadores trabajan con niveles de caché más cercanos, una gestión deficiente o una baja tasa de aciertos, caché mises, penalizan drásticamente la velocidad. También tenemos el tema de la gestión de memoria virtual. Cuando el programa supera la RAM física, el sistema operativo recurre al almacenamiento secundario, el cual es mucho más lento y degrada el rendimiento. Y tenemos también la latencia y ancho de banda en arquitecturas de memoria distribuida, MPI, o el tiempo dedicado a transferir datos por la red, un factor crítico a mayor latencia o menor ancho de banda. Mayor es la pérdida de eficiencia. Este texto lo pondré todo en la descripción. También tenemos que en la arquitectura de GPU, en la GPU ese rendimiento depende de la coalescencia de memoria, agrupar accesos contiguos y de la ocupación, que es la relación entre los warps activos y el máximo permitido por el hardware. ¿Vale? Y luego tenemos también... perdonadme. La sobrecarga del entorno paralelo, que sería la comunicación entre procesos, ¿vale? Que es el tiempo empleado entre enviar y recibir mensajes en MPI. No contribuye al cómputo útil y se considera tiempo desperdiciado. La sincronización, que son las barreras esperas activas o bloqueos como regiones critical o ordered en OpenMP. Obligan a los hilos o procesos a esperar, serializando el trabajo y paralizando la eficiencia y la gestión del sistema, los costes de creación y destrucción de hilos procesos, así como la gestión de memoria del sistema operativo y las llamadas a librerías añaden una sobrecarga constante. ¿Vale? También tenemos el tema de la gestión de memoria en OpenMP, que tenemos consistencia relajada y que sería OpenMP no asegura que un cambio en una variable compartida sea visible inmediatamente para todos los hilos debido al uso de caches locales. Forzar la visibilidad mediante la directiva flash o puntos de sincronización tiene un coste temporal importante. Y memoria privada versus compartida. El acceso a memoria privada es generalmente más rápido. El uso excesivo de variables compartidas puede causar conflictos de acceso y competencia por los recursos de bus de memoria. En resumen, para maximizar el rendimiento se debe buscar minimizar la fracción secuencial, lograr un reparto de carga equilibrado y reducir tanto la frecuencia como el tamaño de las comunicaciones. ¿Vale? Entonces, eso es el macro resumen del rendimiento, ¿vale? Que, pues como podemos ver, al final afecta no solo al hardware, sino también al software, ¿vale? Al diseño de software. Entonces, pues así queda, voy a guardar esto, finalizada este capítulo de la teoría.
Y pues, bueno, pues empezaré pues como os he dicho ya anteriormente, el tema de lo secuencial, seguiré haciendo vídeos secuenciales, estarán en la lista concreta de secuencial. Iremos saltando entre secuencial, paralela, secuencia paralela a partir de ahora. Y el orden en el que voy a hacer es literalmente MPI, y cuando acabe MPI iré a OpenMP. ¿Vale? Entonces eso para que lo tengáis en cuenta. Y ya está, esto es un poco explicando la teoría de la primera unidad, que es paralela en general, paralelismo, incremento de paraestaciones. Y nada, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier corrección, por favor déjamela en los comentarios.